Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Inauguramos esta sección del Templo del Futuro, que la idea es traerle un poco las noticias que están aconteciendo en el mundo con un diálogo de cercanías y poder tener un contacto más fluido con las personas que hacen a la comunidad del Templo del Futuro. Así que empecemos. En esta ocasión le vamos a traer una reunión que aconteció hace un tiempo, pero que es muy importante, y es el encuentro entre Biden y Putin, Joe Biden y Vladimir Putin, líderes de Rusia y de Estados Unidos. Estamos hablando de los dos principales líderes mundiales, junto con Xi Jinping de China y Angela Merkel de Alemania. Poco y nada se habló en los medios sobre el contenido de este encuentro, y aquí en el Templo del Futuro te lo vamos a traer. La reunión se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. Hubo diferencias y acuerdos, como en todas las reuniones, pero parece que hubo más de las primeras que de los segundos. Putin planteó que lo que menos quiere es volver a una nueva guerra fría. En las 2 horas que duró el encuentro se discutieron temas concretos. Primero, su relación diplomática. La misma entre Washington y Moscú se encontraba en su punto más bajo, o nivel Donald Trump, como más o menos lo reconocieron ambos mandatarios. Por eso es que restituyeron a los embajadores de ambos países. Se acordó que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países analicen la posible liberación de prisioneros de alto perfil y se reúnan también para discutir sobre estrategias de seguridad conjuntas. El segundo punto fue que ambas partes acordaron iniciar un diálogo sobre el control de armas nucleares. Biden expresó que Putin se había mostrado abierto a ayudar a Estados Unidos para que Irán no adquiriera más armas nucleares, así como también se mostró abierto a ayudar a luchar contra el resurgimiento del terrorismo, propias palabras de Biden, en Afganistán. Limaron asperezas a nivel personal, ya que Biden calificó a Putin en marzo pasado como un asesino, pero parece que todo quedó en buenos términos. Es muy balanceado, justo como lo esperaba, tiene mucha experiencia y te das cuenta a primera vista. Continuó y concluyó Putin y dijo que es muy distinto a su predecesor, el expresidente Donald Trump, así que parece que las relaciones iban viento en popa. La reunión empezó a tensarse cuando en rueda de prensa le preguntaron a Putin sobre las libertades políticas en Rusia. Y Vladimir esgrimió el suceso del Capitolio en enero, donde las protestas políticas en dicho recinto finalizó con una invasión, muertos, cientos de heridos y detenidos. A lo que Biden se defendió por su parte y dijo que la comparación era ridícula, que en Estados Unidos eran delincuentes los que protestaban y en Rusia eran manifestantes pacíficos. No hubo señales de acuerdo con respecto al destino del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien cumple una pena de prisión de 2 años y medio después de que un tribunal fallara que había violado las condiciones de una sentencia previa de cárcel suspendida. Mucho se habla de Navalny, pero por ejemplo se habla poco de Assange, ¿sí? O de Snowden, también de estos perseguidos por Estados Unidos y otros países que revelaron secretos de espionaje a nivel mundial. Otro punto álgido de tensión fue Ucrania. Putin acusó a Kiev de romper los términos del acuerdo de alto el fuego con los rebeldes prorrusos del este de dicho país. Las relaciones entre Washington y Moscú llevan años deteriorándose, especialmente tras la anexión rusa de Crimea en desafío a Ucrania en 2014, la intervención rusa en Siria en 2015 o las acusaciones de interferencia en las elecciones de 2016 que llevaron a Donald Trump al poder en Estados Unidos, todo desde la óptica de Estados Unidos. Pero lo más interesante de todo este entuerto es la carta que el canciller ruso Sergei Lavrov escribió. La carta de Lavrov es bastante curiosa e interesante, jugosa podremos decirlo, ya que es la carta de un diplomático que el papel de los diplomáticos justamente es poner paños fríos y un poco de mesura ante el altercado o el entuerto entre dos administraciones distintas, entre políticos, entre presidentes, que generalmente se van un poco de la línea de negociación y ahí activan los diplomáticos para poder llevar y seguir adelante con dicho proyecto. Pero lo que hace Lavrov en realidad es ir a la ofensiva, es plantear con contundencia, con datos, con hechos históricos y con todo un raconto muy interesante de lo que está planteando Occidente, porque esto no deja de ser una batalla
batalla y una contienda entre Occidente y Oriente. Lo estamos viendo claramente entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Rusia, y cómo se está moviendo todo el tablero geopolítico. Así que vamos a leer un poco, trajimos un resumen, un raconto de la carta de Sergei Lavrov, que es bastante extensa, pero vamos a traer los aspectos más importantes y a destacar. La carta se llama Derecho, Derechos y Reglas y la escribió en Moscú el 28 de junio de 2021. Y dice, por ejemplo, el presidente de Rusia dejó claro también en público que habría resultado en todos los campos mencionados, únicamente si se apostaba por la búsqueda de un equilibrio de intereses aceptado por ambas partes y por condiciones paritarias para ambos países. En las negociaciones no se formularon objeciones a este planteamiento. Sin embargo, casi enseguida después del final de las mismas, representantes de las autoridades estadounidenses, entre ellos algunos participantes en la cumbre de Ginebra, volvieron a insistir en los planteamientos anteriores del tipo: hicimos un aviso a Moscú dejando claras nuestras exigencias. A los mencionados avisos se les añadieron amenazas, como por ejemplo, si Moscú en un plazo de varios meses no acepta las normas del juego formuladas en Ginebra, volverá a ser sometida a presión. ¿Qué significa esto y de qué, digamos, objeta Lavrov? Es que luego de la reunión Biden y Putin, luego de las preguntas, que ya ahí se notó cierta tensión, pero que se habían llegado a determinados acuerdos, luego la prensa y luego también algunos funcionarios de la administración del gobierno de Biden empezaron a tirar dardos contra Putin y su gobierno. Entonces, lo que está diciendo Lavrov es, bueno, llegamos a un acuerdo porque están realizando estas acciones. Y es más, redobla la apuesta y dice, esto ya estaba orquestado, que lo dicen unos pasajes de la carta, que luego si quieren le dejamos el link para que la lean completa y ustedes saquen sus propias conclusiones, pero lo que dice sencillamente es, esto ya estaba orquestado, esto estaba preparado desde antes, más allá de los resultados de la negociación, ya iban a salir a atacar a Rusia. ¿Por qué? Porque estaban todos alineados y Biden se había reunido uno por uno con los líderes mundiales, tanto en el G7 como en el G20, entonces cuando llegaron a Ginebra, digamos, ya estaba todo cocinado y todo preparado. Cito textual a Lavrov para que se entienda cómo él plantea justamente que todo esto estaba planeado de antemano, y dice, da la sensación de que un coro se estaba preparando de antemano a darle apoyo al solista, refiriéndose a Biden claramente, y precisamente a estos preparativos estuvo dedicada la serie de cumbres celebradas antes de las negociaciones entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Y lo que critica el canciller es el documento de orden mundial basado en las reglas de los países occidentales, a lo que Lavrov contrapone el derecho internacional que ya está instituido. Y esto parece un juego de palabras, de reglas, de derecho, de derechos, del derecho internacional, pero lo que se está poniendo en juego es en realidad esta cuestión, podríamos llamarlo el nuevo orden mundial, es discutible, pero sí un ordenamiento basado en lo que dice Occidente, y por Occidente estamos hablando de Estados Unidos, también estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Gran Bretaña, que también se fue por el Brexit de la Unión Europea, pero sigue alineado los intereses imperialistas. A su vez dice, señalamos la necesidad de renunciar a la actitud altanera y de estar dispuestos a cooperar en base al derecho internacional y no de las reglas, es decir, ya algo que está instituido, porque aparte el derecho internacional supuestamente también hay un tercero, por ejemplo un tribunal internacional como puede ser la Corte de la Haya, que pueda dirimir determinadas contiendas entre dos o más partes. Ahora, si las reglas que están supeditadas a determinados intereses corren a nivel internacional, obviamente la balanza va a estar equilibrada para un lado y no una cuestión de consenso como ha sido hasta el momento el derecho internacional, que tendrá sus bemoles, sus críticas, sus pros y sus contras, pero que por lo menos reviste ciertas garantías. Ahora, si vamos a las reglas hechas por determinados grupos, obviamente esas reglas no van a contemplar en un futuro cosas que lo vayan a perjudicar en un futuro, y eso es lo que plantea Lavrov, que aparte apunta al hueso, plantea datos históricos, y eso es lo que genera rispideces. Lavrov remarca que además introducen más sanciones y más medidas de presión ilegal en los gobiernos de estados soberanos, y los países occidentales implantan el totalitarismo en los asuntos internacionales, adoptando con respecto a otros países una postura imperial y neocolonial, subrayo, imperial y neocolonial, que los países mandados implanten
creen en su casa el necesario modelo de la democracia y no se preocupen tanto por el mundo exterior, puesto que la toma de decisiones ya está en buenas manos. En caso de desobedecer, los desobedientes serán castigados, y lo plantea de manera cruda y contundente. Y Lebrov plantea una interesante pregunta y dice: ¿qué sistema de gobierno es el más eficaz para prevenir y eliminar las amenazas que no tienen fronteras y afectan a todas las personas, independientemente de donde vivan, a diferencia del mesianismo? Entonces, esto prevé un compromiso incondicional de observar las normas y principios generalmente reconocidos del derecho internacional, el respeto de igualdad soberana de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos, el arreglo pacífico de disputas, el reconocimiento del derecho de los pueblos a determinar su destino independientemente. En otro pasaje remarca Lavrov que los países serios que se respetan a sí mismos jamás permitirán hablar consigo en el lenguaje de ultimátums, procurando exclusivamente un diálogo equitativo para tratar cualesquiera cuestiones, y nuevamente le vuelve a decir a Estados Unidos: hey, basta de ultimátums, basta de presiones, basta de amenazas, basta de querer volver otra vez a este juego que plantea en otro pasaje también de suma cero. ¿Sí? Dice: en cuanto a Rusia, ya es hora de entender finalmente se ha desvanecido la esperanza de hacer el juego con suma cero. Las interminables declaraciones de las capitales occidentales sobre su voluntad para normalizar de alguna manera las relaciones con Moscú ya no van. Lo está planteando lisa y llanamente, sin ningún eufemismo. Arranca bastante contundente en la carta, después se va un poco a cuestiones más históricas. Entonces luego empieza a subir un poco más el tono y a decir: bueno, ya nos cansamos. Aparte, hay que entender esto: Estados Unidos, es la primera potencia en este momento, que está en discusión también en tela de juicio. El avance de China es inminente e indiscutible. Luego de la crisis de la COVID-19 sigue aventajando a los demás países. Como dicen algunos analistas, Estados Unidos es un tigre herido, ¿sí? Que está arrinconado, está herido prácticamente de muerte, pero no significa que sea mañana, ni pasado, ni en la próxima década. Lo que sí, que China va a tomar la delantera más pronto que tarde, pero la hegemonía occidental la sigue teniendo Estados Unidos y sus aliados, ¿sí? Entonces la disputa, vamos a ver si el eje se corre hacia el sudeste asiático, que es a lo que todo apunta, y Rusia obviamente está mucho más del lado de China, pero no por eso significa que sea una especie de amistad, sino simplemente intereses geopolíticos. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto en adelante, pero le queríamos dejar en claro y le queríamos mostrar lo que fue la carta de Lavrov, que la verdad fue bastante sorprendente. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, en esta sección, para traerle un poco más minuciosamente lo que pasa en el mundo, para acercarnos un poco más al templo del futuro y seguir haciendo comunidad. Hasta la próxima.